desde la infancia, poseer y construir una agencia galardonada. Rational se basó en 2 principios rectores: ayudar a los negocios de sus clientes a crecer y hacerlo con una perspectiva estratégica y de excelencia creativa. Como director fundador y director creativo, Selina ha ayudado a transformar a Rational en una de las empresas de servicios integrados de marketing de más rápido crecimiento y éxito en el noroeste Pacífico. Desde su lanzamiento en 2009, Rational ha pasado de ser una empresa de 2 personas a convertirse en una agencia integrada multidisciplinaria con más de 300 empleados en su equipo. La compañía ha logrado un crecimiento constante año tras año, de 10 veces en la línea superior y de 9 veces en los empleados. Hoy, Rational ha recibido numerosos premios, recientemente seleccionadas como una de las compañías de más rápido crecimiento, una de las empresas privadas de los mejores lugares para trabajar en Washington y de las mejores empresas de negocios por revistas como Seattle Port. Y también vamos a tener la presencia de Rebecca Weaver. Rebecca es la coordinadora de personal y cultura de Rational Interaction, la agencia de marketing digital más grande de Seattle. Además de su trabajo en Rational Interaction y de lo que les comenté sobre la agencia, Rebecca es fundadora de HR Price, una firma que trabaja primariamente con Instagram, creando campañas que han alcanzado miles de seguidores a nivel mundial y que buscan lograr un cambio en la forma en que los recursos humanos trabajan actualmente. Va a ser un placer darles la bienvenida a ambas. Tenemos 2 intérpretes que van a estar traduciendo en paralelo. Por favor, les invitamos a hacer preguntas, dudas que ustedes tengan. Vamos a poder responderlas tanto en inglés como en español. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a disfrutar de cada una de las conferencias que se van a estar desarrollando de la siguiente manera. La primera conferencia, Piensa fuera de la caja, enfocada en el proceso de reclutamiento, es en el Salón 511 en el quinto nivel de la Torre 1, y la segunda conferencia, Promoviendo la igualdad de género a través de las campañas de marketing, en este salón. Que tengan muy buenas tardes y los invitamos, al concluir cada una de ellas, a disfrutar de un refrigerio en la 401. Muy buenas tardes. Uno, dos. Hello, everybody. Thank you for coming. Hola a todos, gracias por haber venido. As everybody mentioned, my name is Selina Petosa. I'm the founder and chief creative officer of a digital integrated agency and consulting firm in Seattle called Rational Interaction. Hola, mi nombre es Selina. Yo soy la dueña y cofundadora de una empresa que en este momento está en Seattle, Washington. Thank you for bearing with my non-Spanish speaking skills. Gracias por aceptar que yo no hablo mucho el español. Today, I'm going to actually talk about 3 things. First, my story, how I came to be an entrepreneur. Second, about our company and the work that we do. And third, about some of the trends I'm seeing in the market as we go into 2019 from an industry perspective. Ok, hoy vamos a hablar acerca de 3 cosas. La primera es cómo ser una persona que puede arreglar y crear una compañía. La segunda, cómo hacer que crezca esa compañía. Y la tercera, en este momento se las voy a decir cómo hacer. So a little bit about Rational before we get started. We have been blessed to be one of the fastest growing companies, both locally and nationally in the United States. Vamos a hablar acerca de Racional. ¿Qué significa? Racional significa que esta es una compañía que se creó localmente en los Estados Unidos.
We have 3 offices internationally, one in Seattle, one in Ireland, and one in Taipei. Tenemos 3 compañías, una en Seattle, Washington, una en Taipei, and the other one, I'm sorry. Ireland. Y la otra, perdón, es en Irlanda. So we are really a global agency, and we see things from a global perspective. Somos una compañía global y tenemos una gran perspectiva para el futuro. We've delivered too many campaigns to count, and I hope to be able to share some of that experience with you today. Tenemos una cantidad de compañías y cuentas y esperamos que una de ellas pueda estar aquí en Guatemala también y se las voy a demostrar. Oh, it might be too far. ¿No funciona? There we go. Ahí vamos. These are the clients that we mainly work with, and I'll talk more about one of these clients as we get into a case study in a little bit. Esta es una de las compañías por las cuales trabajamos y les voy a hablar un poco más acerca de ellas también. But for me, it wasn't always this way. I wasn't always the leader of one of the biggest agencies on the West Coast. I actually had very humble beginnings, and I'll talk you through how I got to where I am today. Ok, para mí este es un momento muy especial. No siempre fui una persona dueña de la compañía, empecé desde abajo y no siempre fue de esta manera para mí. Es muy humilde para mí decir que empecé desde abajo. I come from a long line of Italian immigrants. My family actually were business owners, and I was the first person to complete university in my family. Vengo de una familia de descendencia italiana. Siempre tuvimos negocios en la familia y eso es lo que yo pienso hacer también en mi familia. My parents owned a grocery store, and this was how I was introduced to the business world. Mis padres siempre han sido dueños de una tienda y eso es lo que pensamos hacer para trabajar en este mundo nosotros dos. And as much as I loved them being business owners, I knew that I did not want to be a grocery store owner when I grew up. Ya que siempre tuvimos una tienda, desde pequeña supe que yo no quería ser una persona que fuera una dueña de tiendas. My passion was really in art and creativity and visual communication, and I always gravitated towards that in all of my education. Mi pasión siempre fue el diseño y la creatividad y eso es lo que quiero hacer en estos momentos, crear más diseños. The one thing about this that I just want to take a note for, when I talk to university students or people that are really looking at a new career, I always say, what are you happiest doing? What's your passion? What do you love doing? I don't feel like I've ever had a job because I've always loved what I do so much. And from early days, I just followed what I loved. Cuando hablo de estudiantes de universidades o de escuelas, siempre quiero decirles que yo no tengo un trabajo, porque yo amo lo que trabajo y eso es lo que quisiera que ustedes también pudieran hacer. So after I graduated high school, I actually went to the University of Washington, and this is one of the most prestigious colleges in the state and in country. It's the 11th best university in the United States for the program that I was in, and I studied graphic design and visual communication there. Yo me gradué de una universidad en Seattle, Washington, una de las más prestigiosas, se puede decir que es la número 7, y me gradué en diseño gráfico. When I was a student at the University of Washington, as I was thinking about my first job after I graduated, I really started to pay attention to the local businesses that were running agencies and that had design firms. Cuando me gradué, lo primero que hice es ponerle atención a las pequeñas industrias que habían cerca de Washington, especialmente a las industrias de diseño. Coming from a long line of entrepreneurs, I knew I wanted to start my own business someday, and I thought that I potentially had a path in this space. Siendo una persona que empezaba con su propia empresa, tenía que ponerle mucha atención para que mi empresa pudiera crecer en los próximos días. What I loved about this career and this creative marketing communication space that I was living in is really the collaboration and the ability to solve problems. Cuando trabajamos en una compañía de mercadotecnia, todo se trata de proceso y resolver problemas. Sorry about this. I need to get closer. There we go. Yeah.
After I graduated, Después de graduarme, from college, I actually went to work for an organization called Danaher. And Danaher owns a collection of companies, and I went to work for them as a packaging designer. fui a trabajar en una compañía que se llamaba Decor, que se encargaba más que nada de hacer diseño para producción de empaques. What was great about my experience here is I actually saw things from a large company's perspective. I was a member of a team in a very big company, and I had a lot to learn about how that company operated and how the different teams worked together. Trabajar en esta compañía me sirvió ya que podía tener una gran perspectiva de cómo se trabajaba y cómo todas las personas podían unir sus maneras de pensar para que todo funcionara. As an agency owner now, I really, really so appreciate this experience because I got to see things from my client's perspective because I was really one of those clients early in my career. Como dueña de una empresa en este momento, el haber trabajado en esa compañía me ayudó mucho porque ya puedo darle una mejor ayuda a mis clientes para que entiendan mejor lo que ellos están buscando. After several years working within the Danaher organization, I was able to take on the entire internal creative team. I traveled to London, I traveled to Italy, I traveled to Germany several times a year, I traveled to Amsterdam, and I really got to see the world as part of my job. And that again was such an instrumental experience in helping set my agency up for success with that global perspective. Después de empezar con mi compañía y que esté creciendo, pude tener la oportunidad de viajar a varios países. A ver si me recuerdo. Dijo, did you say Germany, Ireland? Yeah. It was very different from my job working within a big company. Fue muy diferente de haber trabajado de mi trabajo a una compañía grande. Instead of working within a team, which I was within, I had to show up with my clients as the expert. En vez de trabajar con un grupo de equipo, empecé a trabajar directamente con mis clientes para demostrarles lo que se podía hacer. My clients had, in fact, hired my agency to be the expert, and as part of that team, I had to show up as the expert. Mis clientes iban a buscar a mis jefes para trabajar con ellos, pero yo lo que hice fue enseñarles cómo podíamos trabajar juntos, con mi experiencia. It was a very humbling but fulfilling experience because I learned so much in such a short period of time. I learned how And the thing about entrepreneurs is they like to support each other, and so they were very generous in sharing. Fue muy agradable porque esas personas aprendieron y me tuvieron paciencia para poder trabajar juntos. Le aprendí de ellos, de la compañía con la que trabajaba antes, a cómo poder llegar a un punto en el cual los clientes podrían trabajar directamente conmigo, no directamente con una empresa, y por eso fue para mí muy agradable. Y que ellos compartieran y fueron muy amables también conmigo. So after doing this for a couple of years, Después de hacer esto por un par de años, I'm going to fast forward twice. I started my company, Rational Interaction, in 2009. empecé mi compañía Interactional, once again? Rational Interaction. Ok, sería interacción racional un par de años después. So there were 6 of us at the beginning, working in a very small, humble space in Pioneer Square of Seattle. Fue una experiencia muy agradable. Era un lugar muy pequeño en un lugar llamado Times Square en Seattle. I was the only woman in my own company, Yo era la única mujer en mi propia compañía. so we had a diversity issue from day one. Así que tuvimos problemas con diversidad desde el día 1. But we've since fixed that. Pero podemos arreglar eso.
So within a couple of years, we outgrew that space and we moved farther uptown, closer to downtown Seattle. Después de un par de años pudimos encontrar un lugar mejor y nos mudamos al barrio principal o a la ciudad en Seattle. And at this point, there were 40 of us. Investing in operational systems to help support us. We hired our first human resources person, we hired our first project managers, and we built our first software systems to support the agency. Pudimos empezar a invertir en muchas cosas, como por ejemplo recursos humanos y gerencia. Prior to this, we had basically been building the plane as we were flying it. Antes de eso tuvimos que empezar a crear el plan con el dueño para que pueda lograrlo. We were growing so fast, we actually didn't have the systems to support our growth. Crecemos muy rápido, así que teníamos que necesitar un sistema para que apoyara nuestro crecimiento. It was a challenge. Ese fue el desafío. ¿No funciona? Okay. So fast forward to today, these are the offices that we currently have. Esas son las oficinas que tenemos en estos momentos. You can see the Space Needle from our office all the way around. Pueden ver el Space Needle, que es esa pequeña torre que se ve allá. Es un punto muy especial en la ciudad de Washington. Como decir la Torre del Reformador para nosotros. We are a fully fledged grown-up agency Somos una compañía totalmente nueva y en crecimiento of 300 people. de 300 personas ahora. So these are the types of things that we do at Rational, and maybe I'll just let you read them. Ok, esas son las tipos de cosas que nosotros hacemos en Rational, que es el nombre de nuestra compañía. Ok, la primera sería Grow Customer Base, que sería crecimiento basado en el cliente. La segunda sería Increase Sales, que sería incremento de ventas. La tercera sería Increase Brand Awareness, o sea, estar sabido del del crecimiento de la marca. La tercera sería Drive Conversion, que sería conversión del manejo. La próxima sería Grow Community, que sería crecimiento del personal, en ese caso sería de la comunidad. El tercero sería Change Perception, percepción del cambio. La otra sería Launch. La mejora o estar en conjunto en tiempo real con el cliente. As communicators and marketers, these are the types of typical challenges that you will through how we solve some of these problems. Estos serían los desafíos que como en esta empresa son los que nosotros tenemos que afrontar todos los días y vamos a hablar un poco más de ellos. Before we do that, I want to acknowledge the state of where we're at in marketing and communications today. Antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco de la mercadotecnia con la que vivimos el día de hoy. It used to be quite a linear process. You would have a product, you'd make the best product, and you'd put it in front of customers, and they would buy it. Esto funciona de una manera lineal. Usted tiene un producto de un lado, tiene el cliente de un lado y tiene que hacer que llegue a donde ellos necesitan que llegue. In the 70s, with the advent of television, a bunch of different channels came online to help marketers and brands connect with their customers. Una de las maneras que utilizamos es la televisión para poder llevar nuestras marcas a nuestros clientes. This is the world we live in today. Este es el mundo en el que vivimos hoy.
It's quite complex. Un poquito complejo. It's no longer a linear line. Ya no es una línea lineal. We have strategy, Tenemos estrategias, we have technology, tecnologías, we have automated marketing, tenemos ventas automáticas, we have programmatic marketing, ventas programadas. Tenemos sociales, we have dynamic creative, tenemos creaciones dinámicas and we have a customer journey that is very complicated across a bunch of different devices. y tenemos la manera de los que nuestros clientes trabajan en un montón de diferentes equipos. So for those of you pursuing a marketing career, Para aquellos que siguen una carrera en mercadotecnia, get ready for some challenges. prepárense para los desafíos. It's an exciting time, but it's a very quickly changing time. Es un tiempo muy agradable, pero también es un tiempo de muchos cambios. "15 years ago, the average touch points that it took from a customer to learn about a product and buy a product was 2. Hace 15 años, la manera en que se mercadizaba un producto era solamente con 2 puntos, el cliente y el producto. Now it takes an average of 6 touch points before a customer is willing to make a decision to buy a product. Ahora tenemos 6 diferentes puntos para que el cliente decida si quiere comprar el producto. And those touch points happen across multiple devices, from a phone to a tablet to a desktop and vice versa. Y esto viene de diferentes tipos de productos, ya sea un teléfono, una tablet o una computadora. So as marketers and communicators, how do we actually deal with that chaos and that ongoing experience? Crear ese tipo de ventas puede crear un tipo de caos, pero es algo muy agradable. We have a philosophy that really acts as our North Star. We call it human-to-human approach. Tenemos nuestra manera de pensar que le tenemos que se llama humano a humano aproximación. As marketers today, working within that very, very complex environment and every type of communicator, what we have to say matters, but we have to say the right thing to the right person. En el mundo de hoy, la mercadotecnia tiene que ser algo en lo cual nosotros como mercadólogos tenemos que poner mucha atención. There are so many possibilities and ways of communicating, and consumers are being bombarded with messages. Hay muchas maneras de comunicarse y eso es lo que nosotros hacemos ahorita como mercadólogos. Making sure that we have the right message is of utmost importance, that it resonates with the people who we're talking to. Lo más importante es enviar el mensaje correcto para que la gente sepa de qué estamos hablando. I'm going to walk you through a case study that we've worked with Acer on to help clarify how we go about getting to the human-to-human point of view. Voy a enseñarles un poco y los voy a llevar de en cómo trabajar con la compañía Acer. Fue para nosotros un hacer. We've been working with Acer on the global level for about 4 years. Trabajamos con esta compañía a un nivel global por 4 años. And Acer usually is number 4 or 5, depending on the quarter, in PC sales in the global market. Y Acer está en el número 4 o 5 en ventas de computadoras a nivel mundial. They compete against Dell, HP, Lenovo, Asus, which is the laptop driving this machine over here. Ellos compiten con muchas diferentes marcas de computadoras como las que vemos aquí. And Acer came to us with the goal of selling more laptops first and foremost, and then helping increase their brand premium as a secondary goal. El primer punto de Acer fue vender laptops y el segundo goal fue hacer mucho mejores laptops. So the first thing we did when we started working with Acer is ask them about their audience, their customers. Go ahead. Okay. Lo primero que tienen que hacer, lo primero que hizo Acer fue crear la razón por la cual qué es lo que querían los clientes para eso. They told us that their customers were anybody interested in a laptop between the ages of 18 and 54. Nos dijeron que los clientes eran personas entre las edades de 18 y 24 años. Anybody in the world. Todo mundo en el mundo. We said, how big is your budget? Entonces les preguntamos,
¿cuánto dinero tienen? They said, not that big. Dijeron, no mucho. So we knew we had to help them find an audience that was meaningful, that we could actually make a difference with, and that we could connect with human to human. Entonces teníamos que crear unos clientes por los cuales ellos se pudieran comparar y que estuvieran mano a mano para que pudieran comprar su producto. So we actually did something pretty extreme. Así que hicimos algo muy extremo. We looked at the audience that HP, Dell, Lenovo, Sony, all of their competitors were targeting. Empezamos a buscar las personas que compraban computadoras de HP, Lenovo, todas ese tipo de personas, las cuales estaban en el mercado. And we actually saw a huge gap in the market Y, that nobody was speaking to. y encontramos un pequeño agujero o niche del que nadie se había dado cuenta. The gap was actually women, mothers in particular. Y el agujero, el niche, era mujeres, madres en particular. Nobody in the PC market was actually marketing products to women and mothers specifically. Nadie en el mercado de las computadoras PC había apuntado a las madres, específicamente las mujeres. Yet the buying power with this audience is huge. They have all of the influence within their families and even their communities. Y ese mercado es muy importante porque ellos son los que tienen la palabra principal en las familias. So we made a big recommendation to Acer to actually shift their strategy entirely from focusing on everybody to focusing on a very specific audience and investing all of their dollars targeting this audience. Así que le hicimos la propuesta para que cambiaran de una vez por todas toda su estrategia de ventas y se dirigieran directamente a ese tipo de mercado. We developed a series of personas to support this audience, really getting to know them at a human-to-human level. Creamos una serie de mercadeo basada en personas, humano a humano. We figured out what they liked, what other brands they supported and wanted to buy from, what their preferences were in terms of style and what they read, where they went. Nos enfocamos en qué es lo que ellos buscaban, qué es lo que querían, ya sea el estilo o qué es lo que compraban y qué es lo que pedían de las otras compañías. So we went from having a very broad understanding of a very general market to a very specific understanding of a type of person that we knew we could connect with. Lo que hicimos fue movernos de una enorme información que teníamos a algo que sea más personal y que vaya conforme paso a paso con lo que ellos buscaban. Things really started to change for Acer. We also started to use storytelling as a strategy to help support their marketing efforts. Las cosas empezaron a cambiar para Acer, entonces empezamos a lo que se llamaba una estrategia de poder contar una historia. We also knew the way into this particular audience's heart was through stories. Women are definitely fans of stories. Empezamos con las mujeres, ya que sabemos que las mujeres son unas verdaderas fans de las historias y hacia ahí nos dirigimos. We also knew that to connect with a mom, you had to connect with her emotionally because moms are very skeptical, they're taking care of their families, and you need to connect at the right level. Las mujeres nos dirigimos a ellas porque son unas mujeres que son muy sentimentales y les gusta contar historias, y a ese nivel es al que nos dirigimos. So this is a quote. Maybe we can translate it. Okay. It's a quote that says, "Our greedy little brains are hungry for a good story. So if you want to make the sale, forget the data and instead make a personal connection." Ok, esto era lo que nosotros estábamos diciendo y esa es la historia que queríamos contar. En inglés sería, "Our greedy little brains are hungry for a good story. So if you want to make the sale, forget the data and make a personal connection." Greedy es una persona que no le gusta compartir. Entonces, a la persona que no le gusta compartir, tiene un pequeño cerebro y está hambriento por una buena historia. Así que si tú quieres hacer una venta, olvida la información y haz una conexión personal. Rachel Gillett. We knew that we were beyond marketing stuff. Sabíamos que estábamos en unas ventas con un grupo de ventas, perdón.
Consumers are looking for more today, and particularly this audience. Los consumidores buscan más el día de hoy. We wanted to sell a feeling and sell a vision and sell an emotional connection. Queríamos no solamente darlos por televisión, sino que crear una conexión emocional. The thing that we know in marketing is people don't remember what you do, but they do remember how you make them feel. La gente muchas veces no recuerda lo que hacemos, pero sí recuerda lo que siente. Hacia ahí vamos. And any brand has an opportunity to make their audience and their customers feel better, feel good, do something meaningful for them. Y cada marca tiene la oportunidad de hacer algo por sus clientes, algo que realmente sea significativo. We know that, and we wanted to tap into that for this particular campaign, and really any other campaign that we've ever done. Sabíamos eso y teníamos que hacer que eso pasara en nuestra campaña y cualquier otra campaña que hiciéramos. I won't go through this list. This is a list of video stats, but there's some very compelling evidence that video is becoming a vehicle to help tell stories that brands are really taking into their consideration and working into their strategies. Esta es una manera de lo que lo formamos viéndolo como video, y esa es nuestra campaña que teníamos que formar y teníamos que grabar. This is a stat that I actually pulled just yesterday. Whoops. Here we go. About the use of video in Guatemala specifically. So this is from October 2017 to 2018. Este es el video que teníamos from October 17? 17 to 18. Okay, de octubre 17 al 18. This is Facebook. Este es Facebook, It's going down. bajando. This is video. Este es video, It's going up. subiendo. So Así que the trend for video as a storytelling strategy and a marketing strategy is very compelling. And the evidence that stories resonate and video resonates with consumers is very compelling as well. esa fue la diferencia que pudimos encontrar, y esa es una diferencia con la cual teníamos que trabajar y estamos mejorando. So video promotes brand recall. O sea que video promueve este tipo de cosas. It actually improves your site's search engine optimization as well. Improve también provee un tipo de acomodaciones. Video is a medium that actually translates well from mobile to tablet to desktop. Y también tenemos con tablets y desktops. Video can help support and strengthen brand messages. Video ayuda a enviar muchos mensajes. And it also has the potential to go viral, even though we don't count on that. Y también tiene el potencial, the potential of, To go viral, okay, de hacerse viral, even though we don't count on it. aún aunque no contemos con él. So I want to share a little video that we did for this campaign for Acer that was targeted towards the mom. And it's a very short little story, but it shows you how compelling and emotional a little story can get to help you pay attention. Voy a compartir con ustedes un video que hicimos basado con las mamás. Oh, I can move this? Oh. Got it. Okay. I will do that. So our video isn't working. ¿El video no está funcionando? We lost our audio too. I can share this presentation so you guys can see it, but you get the idea. It was about a little kid on a stage. His mom was giving him support from the laptop.
Voy a compartir con ustedes este video en los cuales se ven unas madres usando su laptop. Stories actually do cause us to take action. They cause us to move. They demand emotion from the viewer. Las historias demandan emociones de las personas que lo están viendo. Stories can pique and hold your interest. Las historias pueden buscar interés You might have even been piqued without the sound on that as well. y también los pueden ver de esta manera. Stories can entertain and take us on a journey. Las historias pueden entretener And good stories actually cause us to take action. y buenas historias pueden llevar a una acción. So storytelling is a very important way to connect at the human-to-human level, and it's part of the strategy that we put in place for all of our clients. Contar historia es como llevar el interés de humano a humano. If you think about storytelling, it's a very simple formula. Si piensan en contar una historia, es una fórmula muy importante. There's a beginning, there's a middle, and an end. Desde el principio hasta el fin. There are authentic characters, Existen caracteres, there's a journey, hay un viaje and there's a solution. y hay una solución. It's the perfect marketing formula. Esa es la perfecta fórmula de ventas. So think about it as you're thinking about communications, thinking about your strategies, and thinking about how you might connect with customers. So, piensen si lo quieren hacer una manera de comunicación y enviarlo a sus clientes. So that's just a high-level snapshot of how we do our work at Rational, the type of work that we do. So, eso es una manera global en la que trabajamos con Rational, la manera que lo hacemos. I want to take a minute and talk about what I see happening in the industry and what's potentially happening in 2019. Quiero tomar un momento y decirles lo que pasó en la industria en 2019. Some of the important trends to watch. Eso es muy importante para ver. The first one is really about content. And content as communicators, content as marketers, content is really how we interact with our customers. El contenido es muy importante, la manera con la cual interactuamos con nuestros clientes. Content has been a priority in the marketing space for several years now, Content es una prioridad en el espacio de ventas desde ahora, but it's becoming even more and more important as we look at 2019 and beyond. pero se ha vuelto muy importante desde 2019 y adelante. But in order to be productive and impactful, content has to be modified across the platforms and the channels that you're working within. Pero para que sea más funcional, content tiene que ser modificado. And personalization is really important. You have to understand that human who's receiving the content on the other end. Y tiene que ser la manera en que la persona lo recibe y cómo se le envía. How many of you have ever received a marketing message that wasn't targeted to you? ¿Cuántos de ustedes han Mistakenly. recibido el mensaje de marketing? Super annoying, right? It feels wrong now because we know how to do it as marketers. We know the technology can support a very seamless personal message. Es un mensaje muy importante cuando lo estamos trabajando. I'm sorry, can you say it again? I'm sorry, I just get lost, I'm so sorry. No, it's totally fine. I was saying that when that happens, it feels wrong because we know the technology supports a better way. Okay. ¿Qué pasa cuando lo sentimos mal, cuando la tecnología no funciona de la manera que queremos? Yeah. It's our job as communicators and marketers to get that right. Es nuestro trabajo como comunicadores hacerlo de esa manera. The other big trend that we're seeing really come into play as significant plans for marketers and communicators this year is influencer marketing. I'm sorry, I don't feel Influencer marketing is a trend. Okay, es una manera de trabajar I'm sorry, I lost. Influencer marketing as a trend. Okay, influenciar el mercado. Influencer, yes. Influencer, okay. Yes. Is anybody familiar with that term, influencer marketing? ¿Alguien es familiar con ese término? On Instagram and Twitter and, okay. Yes, Yeah. yes, they are. Yeah, perfect. So using influencers as part of your communication strategy because consumers listen to consumers. I'm sorry, now I get it. I'm so sorry. Influencer. Usar los influencers como una manera de mercadotecnia. Yes, perfect. There's a lot happening with technology in this space.
hay mucha tecnología que está sucediendo en este momento. Artificial intelligence, machine learning, big data. Información grande, máquinas, computadoras. But humans are craving human connections and personalization and human-to-human interactions. Y los humanos están creando una interacción humano con humano. So authenticity and one-to-one relationships are still very important to consumers. Okay, I'm sorry, I don't get it. Authenticity, relationships are still important to consumers. Relationships. I'm sorry, do you have Yeah. ¿tiene algo de agua, disculpe? ¿Me Yeah. podría dar? Ok, por favor, es que como que me estoy mareando. Va, está bien. Voy a ayudar yo. I am not very professional, but I will help you if you need. Oh, okay. No worries, no worries. Who doesn't speak? ¿Quién habla inglés y quién no habla inglés? Que levanta la mano. ¿Quién habla inglés? Bueno, entonces si no me ayudan. Okay. 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 So using plain language in our communications is very important. Using human language, so no marketing jargon. Usar un idioma más fácil o más humano es más favorecedor a la hora de trabajar, no complicarlo con un lenguaje muy difícil. In language that actually builds relationship. El lenguaje ayuda a que mejore las relaciones. Security and data privacy are major concerns for marketers these days and communicators. Para los comunicadores, la seguridad y la privacidad de los datos funcionan mejor a la hora de trabajar. Companies like Facebook are using customer data in ways that aren't necessarily high integrity, and there's security breaches. Las compañías como Facebook a veces tienen problemas de seguridad porque no han sido muy éticas a la hora de trabajar, entonces hay que tener cuidado con ese tema. Today there are more mobile phones in Guatemala than there are people. Ahora hay más maneras de controlar estos problemas, incluyendo en Guatemala. Hay más teléfonos, hay más capacidad acá. Yeah. Hay más teléfonos que casas en Guatemala And y en el mundo. each one of those phones has potential for data being stolen or security to be breached. Y cada uno de estos pueden ser robados, pueden inclusive tener problemas porque se va la seguridad en los teléfonos, ¿verdad? So when we're sending emails to customers or writing content or doing campaigns, we have to be aware of what's touching our customers and make sure that they're taken care of. Tenemos que tener mucho cuidado entonces con nuestra clientela porque se puede ir la seguridad, los datos de ellos cuando van ahí en los celulares y tenemos que tomar eso en cuenta. Most companies do not have maturity in this space with customer data, where customer data is concerned. The vast majority do not. Tenemos que tomar en cuenta entonces que la mayoría de compañías no toman esto de tal manera que se haga con seguridad. Yeah. As communicators and marketers, we can't solve that problem alone, but we have to be aware of it and we have to ask the hard questions. Como comunicadores y mercadólogos no tenemos la obligación de servir en este tema, pero tenemos que estar por lo menos conscientes de que eso sucede. Does anybody here have an Amazon Echo device? ¿Alguno de ustedes tiene alguno de estos dispositivos? If I come back next year, half of you will have one. El año entrante van a tener la mitad de ustedes. Voice is becoming an interface between brands and customers. Estos voice se han convertido en una interfaz entre los clientes y las compañías. With the Amazon Echo, you can talk to it and say, Amazon, I'm out of dog food, send it to me now. Con Amazon se puede decir, por ejemplo, miren, me falta
la comida de las mascotas y en el momentito ya lo van a saber. It's a brave new frontier for marketers and communicators because we have the ability to interact with our customers or consumers in a way that feels super invasive. Es una excelente oportunidad para los mercadólogos y los comunicadores porque sirve para comunicarse directamente y tiene mucho poder. This trend is definitely still evolving, so I would encourage everybody to just read up on it, be aware of it, and pay attention to it. Así que los invito a que le pongan atención para que vayan siguiendo lo que se ha ido mejorando de esta tecnología. Yeah. I'm not connected anymore. I lost my, No, it's not. It's not connected. No se pasa aquí, ¿eh? Se pasa aquí, pero no se pasa allá. Okay. The last trend I want to talk about is around diversity and inclusion. This is becoming an important strategic advantage for organizations. Es una gran ventaja estratégica hablar sobre la inclusión y la diversidad en las compañías. This is true for how we organize the teams that are working on projects. Es muy importante a la hora de que es una verdad en las organizaciones y en los temas internos. For how we represent the brands we support and the work that we create. De la manera en cómo representamos las marcas y cómo hacemos la parte creativa. And ultimately acknowledging that the world is better when we represent a diverse experience. Y por supuesto tomando en cuenta que el mundo puede ser mejor si presentamos la diversidad y hay que ponerle atención a esto. In the United States, we're starting to see a trend where consumers will not support brands unless they have a diverse approach. En los Estados Unidos ya se está dando el hecho de que si no hay diversidad, pues no se le va a tomar en cuenta. Entonces, los clientes quieren ver que las marcas tengan este conocimiento de la diversidad. I encourage everybody here to be leaders in that path for Guatemala specifically, because there's massive opportunity and it's actually better for the businesses supporting it. Así que los invito a todos a que sean líderes y que participen, que sean más activos. This is a fact. Being around people who are different from us makes us more creative, more diligent, and harder working. Esta es una realidad. Todas las personas tienen que tomar en cuenta que las diferencias nos hacen más creativos, nos hacen más diligentes y mejores trabajadores. Somos más trabajadores, más fuertes. The evidence is very compelling. La evidencia pues la podemos ver aquí. This is a study from McKinsey, one of the largest consulting firms in the world. Este es un estudio que hizo McKinsey, una de las firmas de consultoría. They categorize companies in quadrants. Categorizan a las empresas en cuatro cuadrantes. The best companies get the top quartile position. Las mejores compañías quedan en este cuadrante. What they found is that companies in that quadrant who have a diverse approach are 35% more likely to have financial returns above their competition.
Las compañías que quedan con mayor diversidad de clientes y de personal tienen mayor facilidad o mayor probabilidad de mejorar y de crecer. The bottom line is diversity helps drive better business and more profitability. Cuando hay diversidad, hay mejores ventas, hay crecimiento y los negocios van a mejorar. This is another stat from a Deloitte study, another very respected consulting firm. Hay otra consultora que es Deloitte y que también hay otra realidad que ellos nos muestran. This was from the period of, I believe, 2014 through 2017. Del 2014 al 2017. And over a 3-year period, they found that diverse companies had 2.3 times higher cash flow per employee than non-diverse companies. Las compañías, cuando ellos hicieron este estudio, pudieron darse cuenta que hay más crecimiento de efectivo cuando hay diversidad que las otras que no lo tienen. So what does that mean for us as communicators and as marketers? It's really two things. It's how do we look at our teams, how we're setting our teams up for success by getting diverse opinions in the process. Tenemos que tomar en cuenta entonces siempre que si hay diversidad, nuestra empresa puede crecer más. Entonces un comunicador o un mercadólogo tiene que tomar siempre en cuenta esa situación. It also means what we create, what we put out into the market has to reflect the diversity of the world and where we live. And we can no longer exclude populations in a marketing perspective. We've got to be very inclusive of really the tapestry of community that surrounds all of us. Cuando hacemos una comunicación, alguna campaña de mercadeo, tenemos que tomar en cuenta esa diversidad porque si no estamos posiblemente excluyendo a algunos grupos y eso no va a tener éxito. Siempre tenemos que tomar en cuenta la diversidad y que cada quien es distinto. Yes. So with that, I hope that you think about that as you create your next communications and campaigns and marketing initiatives. Todas las iniciativas de comunicación y mercadeo que hagan, siempre tomen en cuenta eso. So I'll open it up to questions. Tienen preguntas, tomen este momento para hacer preguntas. Hubo interrupciones, así que a lo mejor hay algo que quedó ahí en el tintero. Jorge. Hi. Hi. Talking about professional little business, we have a small clinic for psychology. Can you share some ideas to us, like how to work or to attract more customers, please? Yes. Thank yes, absolutely. Well, Él quiere saber, está formando una compañía de psicología y quiere saber qué estrategias pueden implementar para atraer más personas a la clínica de psicología. yeah. I would, again, think about your human-to-human connections. Who are you targeting? Who is your ideal customer? Who are the customers you have now? Talk to them. How did they find you? What's unique about you? Get to know them. You'll start to hear a story. You'll start to hear a narrative that is meaningful and have them help you tell that narrative. So capture them on social if they're willing to share. Get some quotes, even if they're not cited. Start to build some outgoing communications around those customer experiences because those are the true, authentic success stories that you want to share. Do it privately, do it very respectfully, but do it in a way that helps get that message out so others can actually see. And I would look at a social campaign. I would look at a very specific social-oriented campaign that proactively starts to tell that message. Yeah, actually, we are getting a lot of customers out of the Facebook campaigns. Yeah. And we were thinking about doing some videos. Yeah. Oh, yes. Hearing and seeing what you just Yeah. showed is going to be the best, I guess. Great. Great. I highly support that. Bueno, él preguntaba que la mejor manera para hacer el mercadeo de una clínica de psicología. Ella le contestó que la mejor manera es el acercamiento personal con la gente,
preguntarle a sus clientes que haya una relación más social, más cercanía. Él le contestó que ya ha hecho algunos videos y que pueden utilizar las redes sociales, pero siempre de manera respetuosa y muy cercana, hacerlo para que crezca y que sea social, que sea muy agradable, respetuoso y cercano. Yeah. ¿Alguna pregunta más? Gracias. The name of your speech is focusing gender diversity, but it seems to me that it's not only the case, but cultural diversity and another diversities are also important. My question is, in your experience, do you think now or in the near future within the United States, the cultural, especially the Latin culture issue will be important into the big marketing firms in the United States? Yeah, it's becoming more and more important, absolutely. And even in my career, the conversation has shifted dramatically. More recently, to the extreme. And we have, sorry, we have such a challenging political environment. And so we are taking it upon ourselves to actually share the goodness, communicate the stories, show the value and the benefits and the goodness that diversity brings through the messages that we have control over. Yeah. Preguntó que, bueno, que su conferencia se había enfocado más que todo al tema racial, pero él también quisiera saber algo de lo cultural y tomar en cuenta el tema de los latinos. Ella dice que es igual, que tiene que haber un acercamiento, que es un desafío, pero que siempre se tiene que tomar en cuenta el tema de los latinos porque se convierte en algo incluyendo político, entonces no se debe dejar a la ligera. Yeah. ¿Más preguntas? Aprovechen. Well, thank you, everybody. I appreciate your time. Yes. Muchísimas gracias por acompañarnos y los invitamos a ustedes a disfrutar de un refrigerio que en la parte de atrás ya vamos a abrir acá. Y si quieren acercarse y si tienen pena de preguntar, ya se pueden acercar con Selina para que les pueda dar mayor información acerca de otros temas.